Mensaje de Esther. Capítulo 1. Y aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta la Etiopía sobre 127 provincias. 2. Que en aquellos días, cuando se asentó el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, de Velación. Asuero representa la majestad del espíritu reinando sobre todas las provincias del ser humano, desde India hasta Etiopía, es decir, desde lo más oriental, espiritual, hasta lo más material, occidental. El trono en Susa, capital, es el corazón donde se establece el gobierno del ser. Allí comienza la obra del libro de Esther. La historia de cómo el alma, Esther, se prepara para ser esposa del rey interior, venciendo a las fuerzas del adversario. Mensaje. 3. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y siervos, teniendo delante de él la fuerza de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. 4. Para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, y la honra de la hermosura de su grandeza, por muchos días, 180 días. De velación. El tercer año es símbolo del tercer logos, el Espíritu Santo. El banquete representa el festín de la vida, las energías creadoras que el rey, el ser interior profundo, convoca para fortalecer su reino interno. Los príncipes y gobernadores son los agregados o fuerzas psíquicas que gobiernan las provincias del alma. La gloria del reino son los valores del ser, las virtudes del alma. Los 180 días simbolizan un ciclo completo de pruebas y manifestaciones, donde el iniciado contempla la grandeza de lo divino en su interior. Mensaje. 5. Y cumplidos estos días, hizo el rey banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor que se halló en Susa, capital del reino. 6. El pabellón era de blanco, verde y cárdeno, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de cárdeno. De velación. Los 7 días aluden a los 7 cuerpos del hombre y a las 7 iniciaciones mayores. El patio del huerto es el Edén interior, el sexo, donde se celebra la verdadera comunión de las almas con el espíritu. Los colores representan virtudes. El blanco, la pureza, el verde, la esperanza, el cárdeno, la transmutación del fuego. La púrpura es la realeza espiritual. El mármol y los metales nobles significan la solidez y el valor de las obras alquímicas en el templo del alma. Mensaje. 7. Y daban a beber en vasos de oro, los vasos eran diferentes unos de otros, y mucho vino real, conforme a la facultad del rey. 8. Y la bebida fue según esta ley. Que nadie se constriñese, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. De velación. Los vasos de oro son los cuerpos internos, distintos en cada iniciado. El vino real es el néctar de la transmutación, la energía sexual sublimada que otorga alegría al alma. Aquí se revela la libertad. La transmutación no puede ser impuesta, cada alma debe elegir. El rey respeta el libre albedrío, porque el camino es voluntario. Mensaje. 9. Asimismo la reina Vasti hizo banquete de mujeres en la casa real del rey Asuero. 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, y a Bizta, y a Arbona, y a Bita, y a Abacta, y a Cetar, y a Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, de velación. La reina representa la parte femenina del alma, la sequina interior. El banquete de mujeres simboliza las fuerzas receptivas de la naturaleza, reunidas en el palacio del ser. El séptimo día corresponde al séptimo cuerpo, el íntimo unido a la divina madre. Los 7 eunucos son las 7 potencias puras, guardianes del misterio, que sirven al ser y no se dejan arrastrar por la pasión carnal. Mensaje. 11. Que trajesen a la reina Vasti delante del rey con la corona del reino, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su hermosura, porque era hermosa de parecer. 12. Y la reina Vasti no quiso venir a la orden del rey, enviada por mano de los eunucos. Y se enojó el rey mucho, y se encendió en él su ira. De velación. El rey intenta manifestar la gloria de la sequina, la belleza del alma divina coronada de sabiduría. Mostrar su hermosura es revelar al mundo la majestad de la Madre Divina en el iniciado. Vasti representa también la naturaleza rebelde del alma, que no siempre obedece al espíritu. La negativa simboliza la resistencia de la psiquis inferior a rendirse a la voluntad del ser. La ira del rey es el fuego interior que se enciende para disciplinar a la conciencia. Mensaje. 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que sabían los tiempos, porque así era la costumbre del rey para con todos los que sabían la ley y el derecho. 14. Y estaban junto a él, Carsena, y Setar, y Admata, y Tarsis, y Meres, y Marsena, y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían el rostro del rey, y se sentaban los primeros en el reino. De velación.
Los sabios que conocen los tiempos son los iniciados que manejan la ciencia de los ciclos kármicos y cósmicos. El ser consulta a la ley para resolver los conflictos del alma. Estos 7 príncipes son los 7 espíritus ante el trono, las fuerzas arcangélicas que contemplan al ser directamente. Se sientan los primeros en el reino porque son los guardianes de la luz y de las leyes divinas. Mensaje 15. ¿Qué se debe de hacer según la ley con la reina Vasti, por cuanto no ha cumplido la orden del rey Asuero, enviada por mano de los eunucos? 16. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Develación. La reina Vasti representa a la mente rebelde, que no obedece al íntimo. El rey Asuero es el ser interior, y los eunucos son las fuerzas sublimadas de la transmutación. Cuando la mente no obedece al ser, la ley interviene y exige disciplina. El defecto psicológico no afecta solo al individuo, sino a todas las partes del ser. Un pensamiento rebelde perturba la armonía de las 12 partes del alma, de los príncipes interiores y de la humanidad misma. Mensaje 17. Porque este hecho de la reina pasará a noticia de todas las mujeres, para hacerles tener en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. 18. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oyeren el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Develación. Cuando la mente desobedece, los agregados psíquicos femeninos o pasiones interiores imitan la rebelión. Así se establece el caos interior. Las potencias anímicas pierden el respeto a la ley del ser. Un solo defecto, si no es eliminado, contagia a las demás partes del alma. La desobediencia genera desprecio a la voluntad del Padre y el enojo de las jerarquías internas. Mensaje 19. Si parece bien al rey, salga mandamiento real delante de él, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, y no sea traspasado. Que no venga más Vasti delante del rey Asuero, y dé el rey su reino a su compañera que sea mejor que ella. 20. Y el hecho que hará el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Develación. La ley interior dicta que la mente rebelde debe ser destituida, y en su lugar debe establecerse la conciencia despierta, pura y obediente al ser. La esposa fiel es el alma liberada que sustituye a la mente vana. Cuando el ser establece orden, todas las potencias anímicas se subordinan. Así el alma aprende a obedecer al espíritu, y la mente se sujeta a la ley del íntimo. Mensaje 21. Y plugo esta palabra en ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. 22. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escribir, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo: que todo varón sea señor en su casa, y que se publica esto en la lengua de su pueblo. Develación. El ser se alegra cuando se ejecuta la ley interior. La decisión de destituir a la mente rebelde es aprobada por las partes autónomas y autoconscientes del ser. El mandato divino se extiende a todos los centros de la máquina humana: intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual. El espíritu debe gobernar cada casa interior y ser señor en su morada. Mensaje. Capítulo 2. Una pasadas estas cosas, reposada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti, y de lo que hizo, y de lo que fue sentenciado sobre ella. 2. Y dijeron los criados del rey, sus oficiales: busquen al rey mozas vírgenes de buen parecer. Develación. El ser contempla la obra realizada. La mente que desobedeció fue apartada, y se recuerda como lección kármica. La ira es el fuego de la justicia, que luego se aquieta en equilibrio. Los servidores del ser buscan dentro del alma aquellas virtudes puras, sin mancha, que puedan reemplazar a la mente vana. Son las vírgenes, los valores del ser intactos. Mensaje 3. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que junte todas las jóvenes vírgenes de buen parecer en Susa, la capital del reino, en la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, dándoles lo que necesitan para su purificación. 4. Y la doncella que agradare a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Y la cosa plugo en ojos del rey, y lo hizo así. Develación. El ser ordena reunir las virtudes en el corazón, Susa, la capital. Estas virtudes son custodiadas por la transmutación, Hegai, el eunuco, y reciben lo necesario para la purificación. La alquimia y el fuego sagrado. Finalmente, la conciencia pura, aquella virtud que complace al íntimo, se convierte en la legítima reina. La mente rebelde queda desplazada, y el alma obediente asume el trono interior. Mensaje 5. Había un varón judío en Susa, la capital del reino, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín.
6. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor rey de Babilonia. Develación. Mardoqueo simboliza al maestro interior, el ser vigilante que guía el proceso iniciático. Su linaje de Benjamín alude a la energía espiritual más profunda, aquella que está ligada al misterio del Hijo y a la fuerza oculta en el discípulo. El ser se manifiesta incluso en el exilio interior. Jerusalén representa la ciudad celestial, la conciencia pura. Babilonia es el estado de confusión psicológica. Así, el alma se encuentra cautiva en el ego, pero el maestro interior permanece con ella. Mensaje. 7. Y había criado a Hadasa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre. Y la joven era de hermosa forma y de buen parecer. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado por hija suya. 8. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento del rey y su ley, y siendo reunidas muchas jóvenes en Susa, la capital del reino, a cargo de Hegai, fue tomada también Esther para casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Develación. Esther, Hadasa, es el alma humana, huérfana en este mundo, porque sus principios superiores han muerto por el pecado. El maestro interior la toma bajo su custodia para guiarla a la redención. Su hermosura es la pureza latente del alma, que espera ser manifestada. El alma humana es llamada al trabajo interior. Entre las múltiples virtudes y valores que pueden surgir, Esther es seleccionada. Hegai, el eunuco, representa la fuerza de la transmutación sexual que purifica y prepara el alma para el encuentro con el rey interior. Mensaje. 9. Y aquella joven agradó en sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prestamente lo necesario para su purificación y sus raciones, dándole también 7 convenientes doncellas de la casa del rey, y la pasó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. 10. Esther no declaró su pueblo ni su nacimiento, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Develación. El alma que obedece a la ley recibe ayuda de los poderes internos. Las 7 doncellas simbolizan las 7 virtudes cardinales, los 7 chakras y las 7 iglesias del Apocalipsis. Así, el alma es llevada al lugar más puro de su propio templo interior. El alma debe ser discreta en la obra. El iniciado guarda silencio sobre sus orígenes espirituales y misterios internos, porque la revelación solo pertenece al ser y no al mundo profano. Mensaje. 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, por saber la paz de Esther y qué se hacía de ella. 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las jóvenes para venir al rey Asuero, al cabo de haber estado ya 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de sus purificaciones, esto es, 6 meses con óleo de mirra, y 6 meses con cosas aromáticas y aceites de mujeres. Develación. El ser vigila constantemente al alma, aún en medio de las pruebas. Mardoqueo, como el maestro interior, no abandona a su hija alma, sino que acompaña y observa su progreso. El proceso iniciático exige tiempo y purificación. Los 12 meses corresponden a las 12 puertas de la Jerusalén celestial, las 12 tribus y las 12 facultades del alma. La mirra representa el dolor consciente y el sacrificio. Los aromas son las virtudes que perfuman el alma purificada. Mensaje. 13. Entonces la joven venía así al rey. Todo lo que ella decía se le daba, para venir con ello de la casa de las mujeres hasta la casa del rey. 14. Ella venía a la tarde, y a la mañana se volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería, y era llamada por nombre. Develación. El alma, ya purificada, comparece ante el ser. Todo lo que pide le es dado, porque ha vencido las pruebas. De la casa de la preparación pasa a la casa real. El contacto directo con el íntimo. El encuentro con el ser es íntimo y misterioso. No todas las almas permanecen con el rey, solo aquellas que son llamadas por nombre, es decir, por su verdadero nombre esotérico, el sonido sagrado de su esencia. Las demás quedan en espera, custodiadas por la fuerza transmutadora. Mensaje. 15. Y cuando le llegó el tiempo de Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que él se había tomado por hija, para venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther la gracia de todos los que la veían. 16. Fue, pues, Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Develación. El alma humana, guiada por la obediencia y la humildad, no busca adornos propios, sino que sigue lo que la transmutación, Hegai, le indica. La gracia de Esther representa el resplandor del alma dócil que agrada tanto a los hombres como a Dios. El mes de Tebet corresponde al tiempo de la interiorización profunda. El 7º año alude al trabajo con los 7 cuerpos del hombre. El alma, purificada, entra en la casa real.
La intimidad del ser. Mensaje. 17. Y el rey amó a Ester sobre todas las mujeres, y halló gracia y misericordia delante de él más que todas las vírgenes. Y puso la corona del reino en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y reposó a las provincias de sus impuestos, e hizo y dio mercedes conforme a la facultad real. Develación. El ser corona al alma que se ha purificado y obedecido. La mente rebelde, Basti, es destituida, y en su lugar la conciencia, Ester, recibe la realeza interior. La corona es la iluminación de la Kundalini en la cabeza. Cuando el alma se une al ser, hay fiesta en el reino interior. El banquete simboliza la abundancia de la luz, y el perdón de los impuestos indica el alivio del karma. La misericordia del íntimo se manifiesta en todos los niveles del ser. Mensaje. 19. Y cuando eran juntadas las vírgenes la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. 20. Y Ester, según le tenía mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando estaba en crianza con él. Develación. El maestro interior permanece vigilante en la puerta, que es el umbral iniciático. Aunque nuevas virtudes se presenten, Mardoqueo custodia la entrada al misterio del ser. La discreción del iniciado es absoluta. El alma guarda en silencio sus misterios internos, obedeciendo siempre al maestro interior. La obediencia es la clave de la verdadera realeza espiritual. Mensaje. 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bitán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. 22. Y la cosa fue entendida por Mardoqueo, y él lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. 23. Y fue inquirida la cosa, y fue hallada cierta, y ambos ellos fueron colgados en la horca, y fue escrito en el libro de las cosas de los tiempos delante del rey. Develación. Los dos eunucos representan a las fuerzas traidoras que surgen en la misma transmutación. Tentaciones y pasiones que intentan destruir al ser. Aun en la guardia interna, el ego busca asesinar al rey íntimo. El maestro interior descubre los complots del ego y los comunica al alma, Ester. El alma, fiel al ser, transmite la verdad y salva la obra. Aquí vemos el trabajo conjunto del ser y el alma en la vigilancia. Las tentaciones traidoras son eliminadas, crucificadas en la horca de la justicia interior. Todo acto, toda victoria o caída queda registrada en el libro de la vida que está delante del ser. Mensaje. Capítulo 3. 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Amedata Agageo, y lo ensalzó, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, se arrodillaban e inclinaban a Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, ni se arrodillaba ni se humillaba. Develación. Amán simboliza al yo psicológico, el agregado tenebroso que busca ensalzarse. A veces la ley permite que el ego crezca para que el iniciado lo descubra y lo elimine. El ego exige culto y sometimiento, pero el maestro interior jamás se inclina ante ello. Mardoqueo permanece firme en la puerta del ser, enseñándonos que el verdadero iniciado no se postra ante el orgullo ni la soberbia del ego. Mensaje. 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta, dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? 4. Y aconteció que, hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, por ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían firmes, porque ya él les había declarado que era judío. Develación. La puerta es el umbral iniciático. Los siervos son los órganos conscientes que vigilan la ley exterior. Preguntan al vigilante interior, Mardoqueo, ¿por qué no se somete al mandato del yo social? Aquí se enfrenta la ley divina con la ley mundana. Obedecer a Dios o a la costumbre. La insistencia de los servidores revela la presión social para conformarse. Al denunciarlo a Amán, el yo, Amán, busca confirmar su poder y castigar la firmeza del ser. Ser judío significa pertenecer al pueblo del espíritu. Declararlo es decir la verdad interior frente al paganismo psicológico. Mensaje. 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. 6. Mas tuvo en poco meter mano el solo Mardoqueo, que ya le había declarado el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Develación. Pelio se irrita cuando no recibe culto. La ira de Amán es el orgullo inflamado del ego que exige reverencia. La no inclinación de Mardoqueo es la intransigente lealtad del maestro interior a la ley divina, que no se humilla ante el falsario. El ego no se conforma con castigar a la conciencia. Cuando descubre su origen, que pertenece al reino de lo alto, planea aniquilar la semilla misma de la salvación.
Destruir a todos los judíos simboliza la pretensión del yo de exterminar todo lo espiritual en el ser humano. Mensaje. 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, de día en día y de mes en mes. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no observan las leyes del rey. Y al rey no viene provecho de dejarlos. Develación. La suerte, Pur, es la rueda del destino, la mecánica kármica que el ego usa para fijar su tiempo de ataque. Nisán y Adar señalan ciclos. Lo que se dispone en un principio, Nisán, puede culminar en la noche del Adar, cuando el ego anuncia su juicio. La suerte que saca Amán indica que el enemigo cree tener el favor del destino. Pelio acusa a la conciencia de ser otra ley. La ley del espíritu, antagónica de la ley del hombre. Desde la visión del ego, la diferencia es intolerable y se convierte en pretexto para la eliminación. El provecho del rey al que alude Amán es la falsa seguridad del reino psicológico, la conservación del ego como norma. Mensaje. 9. Si place al rey, escríbase que sean destruidos. Y yo pesaré 10.000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. 10. Entonces el rey quitó su anillo de su mano, y lo dio a Amán hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Develación. El ego ofrece soborno. Cambiar la integridad por ganancia. La oferta de plata es la compra del sacrificio del espíritu. 10.000 talentos simbolizan la enorme seducción del mundo. Aquí aparece la dinámica del precio del alma. Vender la sacralidad por intereses materiales. El anillo real es el sello de la voluntad y el poder ejecutivo. Que el rey se lo entregue al ego significa ceder la autoridad interior a la personalidad. El ser humano que entrega su anillo interno permite que el yo dicte decretos sobre su destino espiritual. Mensaje. 11. Y le dijo: la plata propuesta sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, a 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los príncipes del rey, y a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito, y signado con el anillo del rey. Develación. El rey entrega el cuerpo de la nación a las manos del yo. Es la entrega voluntaria del poder espiritual al ego, que ahora puede legislar la muerte interna bajo el pretexto de orden y beneficio. Es la tragedia del hombre que prefiere la comodidad a la conciencia. El decreto fue puesto por escrito y difundido en todas las lenguas. La ley del ego se disemina por los canales de la mente. Firmado con el anillo, el decreto toma carácter de destino. La dispersión en todas las provincias simboliza cómo el mandato del yo impregna todos los centros psíquicos si no es detenido. Mensaje. 13. Y fueron enviadas cartas por mano de los correos a todas las provincias del rey, para destruir, y matar, y echar a perder a todos los judíos, desde el niño hasta el viejo, niños y mujeres en un día, en el 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y para apoderarse de su despojo. 14. La copia del escrito que se diese por ley en cada provincia, que fuese manifiesto a todos los pueblos, a fin de que estuviesen apercibidos para aquel día. Develación. La planificación del exterminio en un solo día revela la prontitud con que el yo desea aniquilar la semilla espiritual. Atacar desde el niño hasta el viejo significa arrasar con todas las etapas del ser. El día 13 de Adar es el tiempo marcado por el destino oscuro. Es la confrontación final entre la fuerza espiritual y la maquinaria del ego. El decreto legaliza la guerra contra el alma y la hace visible para todos los aspectos de la psique. El apercibimiento prepara a la mente para entregarse o para combatir. La divulgación de la ley del yo muestra hasta dónde puede llegar la usurpación del poder interior si la conciencia permanece pasiva. Mensaje. 15. Y salieron los correos de prisa por mandato del rey, y la ley fue dada en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán estaban sentados a beber, y la ciudad de Susa estaba alborotada. Develación. El decreto del rey simboliza las leyes del karma que, cuando son decretadas en los mundos internos, desatan fuerzas irresistibles que se cumplen en la materia. El beber del rey y Amán representa la inconsciencia del ego y de las autoridades del mundo que se complacen en sus banquetes, mientras el pueblo interno, la ciudad de Susa, se agita, es decir, la conciencia del alma sufre la angustia del destino decretado. Mensaje. Capítulo 4. 1. Cuando supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por medio de la ciudad clamando con grande y amargo clamor. 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Develación.
Mardoqueo representa al ser interior que, ante la sentencia del ego, clama con dolor. El rasgar los vestidos y vestirse de cilicio y ceniza es el arrepentimiento profundo, el reconocimiento de la propia miseria psicológica y del estado de muerte en que se halla la conciencia. Nadie puede entrar a la presencia del íntimo con el ego vivo. El vestido de cilicio es señal de penitencia, pero todavía el alma cargada de defectos no puede franquear la puerta de los misterios. Mensaje 3. Y en cada provincia donde el mandamiento del rey y su ley llegaba, tenían los judíos grande luto, y ayuno, y lloro, y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. 4. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos, y se lo dijeron. Y la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, y hacerle quitar el cilicio de sobre él. Mas él no los recibió. Develación. La orden kármica repercute en todas las partes del ser. Cada provincia es un centro psicológico. El ayuno, el llanto y la ceniza indican la necesidad de purificación, mortificación de los apetitos y recuerdo constante de la muerte del ego. Ester, símbolo del alma humana, busca aliviar el dolor del ser con soluciones superficiales. Pero Mardoqueo, el ser real, no acepta consuelos externos ni apariencias. Demanda sacrificio, transmutación y verdadera penitencia. Mensaje 5. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, para saber qué era aquello, y por qué. 6. Salió, pues, Atac a Mardoqueo, a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Develación. Atac representa al mensajero interior, la voz de la intuición que comunica la voluntad del ser a la parte humana. Ester, el alma, busca comprender la raíz de la tribulación. El encuentro se da en la plaza, lugar público, símbolo de la conciencia clara, frente a la puerta del rey. Límite entre lo humano y lo divino. Mensaje 7. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey por razón de los judíos, para destruirlos. 8. Le dio también la copia de la escritura del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrara a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese al rey a suplicarle, y a pedir delante de él por su pueblo. Develación. La plata es símbolo de la luna, de la mecánica de la naturaleza, de las fuerzas del karma. Amán, el ego, ofrece esas energías a las leyes cósmicas para destruir al pueblo interior. Es el sacrificio de la conciencia bajo las manos del yo psicológico. El ser entrega a la conciencia humana la comprensión de la ley kármica. El propósito es que el alma interceda ante el espíritu, que ore, que medite, que suplica ante la divinidad interna por la salvación de los valores del alma. Mensaje 9. Y vino Atac, y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. 10. Entonces Ester dijo a Atac, y le mandó decir a Mardoqueo. Develación. La intuición transmite fielmente el mensaje del ser a la conciencia. El alma responde al ser a través de la misma voz de la intuición. El diálogo es interno, entre lo humano y lo divino. Mensaje 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que todo varón o mujer que entra al rey al patio de adentro sin ser llamado, por una sola ley ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere la vara de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para entrar al rey estos 30 días. 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Develación. La vara de oro simboliza el poder del Espíritu Santo, la fuerza sexual sublimada. Solo con ella se puede entrar al santuario interior y no morir. Los 30 días representan la luna, los ciclos del tiempo, las pruebas de la vida que deben cumplirse antes de la unión con el íntimo. Sin invitación del espíritu y sin la vara de oro, la entrada al Sancta Sanctorum resulta mortal. El alma, temerosa ante la grandeza del misterio, expone su condición al ser. Este diálogo interior marca el comienzo de la entrega y del sacrificio necesario para la salvación de la conciencia. Mensaje 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester. No pienses en tu alma, que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos. 14. Porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Develación. El ego siempre busca salvarse a sí mismo, buscando refugio en los palacios ilusorios del mundo. Pero el destino kármico no respeta apariencias ni rangos. Quien se encierra en su comodidad sin luchar por la verdad perecerá con los demás. El ser busca instrumentos dispuestos. Si el alma rehúsa la misión, el espíritu se manifestará a través de otro. Nadie es indispensable. Pero si el iniciado comprende, reconocerá que nació para ese instante, para esa gran prueba de sacrificio. Mensaje 15. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo.
16b. Y junta a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. 17. Entonces se fue Mardoqueo, e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Develación. La conciencia despierta responde siempre con resolución cuando el ser la mueve. El ayuno simboliza la renuncia a las pasiones y deseos animales. 3 días representan las 3 purificaciones de cuerpo, alma y espíritu. El iniciado debe morir en sí mismo para entrar en la presencia del Logos. Y si el yo perece, eso es ganancia, porque sólo así nace lo eterno. La obediencia al alma iluminada es indispensable. La mente, Mardoqueo, debe someterse a la voluntad interior, Ester. Mensaje. Capítulo 5. 1. Y aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido real, y se puso en el patio de adentro de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono real en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. 2. Y fue que, cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella tuvo gracia en sus ojos. Y el rey extendió a Ester la vara de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester, y tocó la punta de la vara. Develación. El tercer día es resurrección interior. Ester, el alma, se reviste con las vestiduras solares, símbolo del cuerpo de gloria. Así entra al santuario del ser, donde el espíritu, el rey, se halla en el trono del corazón. El cetro de oro es el símbolo del poder sacerdotal y de la sabiduría divina. El alma que se purifica y se reviste de luz encuentra gracia ante el espíritu y recibe la unción de la vara, que concede autoridad sobre sí misma y sobre los mundos internos. Mensaje. 3. Y le dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Ester? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. 4. Y Ester dijo: Si al rey place, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he hecho. Develación. Cuando el alma se une al espíritu, puede pedir lo que necesite para la obra. La mitad del reino es el acceso a los misterios internos, el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. El banquete simboliza el sacrificio consciente. El alma invita al espíritu y también al adversario, Amán, para que en la mesa de la experiencia se defina la lucha. Porque el iniciado debe confrontar a su propio traidor interno. Mensaje. 5. Y respondió el rey: Daos prisa, llamad a Amán, para que haga el mandamiento de Ester. Vino, pues, el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. 6. Y dijo el rey a Ester en el banquete del vino: ¿Cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Develación. El espíritu permite que el adversario se manifieste, pues sin tentación no hay virtud. Amán es necesario en el drama interior. Su presencia en el banquete de la vida revela al alma dónde debe vencer. El vino es el símbolo de la transmutación, del fuego sexual elevado a lo divino. En ese estado de gracia, el espíritu vuelve a preguntar al alma qué desea, porque solo en el sacrificio y en la alquimia puede manifestarse el poder del reino. Mensaje. 7. Entonces respondió Ester, y dijo: Mi petición y mi demanda es: 8. Si he hallado gracia en los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y hacer mi demanda, que venga el rey con Amán al banquete que les dispondré, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Develación. La petición del alma siempre está orientada a la obra de salvación. El ser solo escucha lo que brota del sacrificio y de la verdad interior. El alma debe actuar con paciencia y estrategia. Invita al espíritu y también al adversario para una segunda confrontación. Mañana es símbolo del proceso futuro de purificación, cuando llegue el instante exacto de la definición. Mensaje. 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. 10. Mas se refrenó Amán, y vino a su casa, y envió, e hizo venir sus amigos, y a Zeres su mujer. Develación. El yo psicológico se alegra con las adulaciones, pero se enfurece cuando encuentra la firmeza de la conciencia, Mardoqueo. La mente despierta no se inclina ante el orgullo ni ante las sugestiones del ego. El yo no obra siempre con violencia inmediata, también maquina en secreto. Se rodea de pensamientos afines, amigos y de deseos pasionales, su mujer, para planear la perdición del alma. Mensaje. 11. Y les refirió Amán la gloria de sus riquezas, y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había ensalzado sobre los príncipes y siervos del rey. 12. Y añadió Amán: También la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y aun para mañana soy convidado de ella con el rey. Develación. El ego se glorifica en lo transitorio. Riquezas, descendencia, honores.
Siempre se exalta a sí mismo, olvidando que todo ello es pasajero y vano. Pelio se siente halagado por la atención del alma, pero ignora que está siendo conducido a la mesa de su propio juicio. Así es como la conciencia desenmascara al traidor interior. Mensaje 13. Más todo esto, nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. 14. Y le dijo Cere su mujer, y todos sus amigos. Hagan una horca alta de 50 codos, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra con el rey al banquete alegre. Y plugo la cosa en los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Develación. El ego puede tenerlo todo en la vida, pero la sola presencia de la conciencia despierta le resulta insoportable. Mardoqueo sentado a la puerta es la vigilancia interior que no cede ni se inclina. Los deseos y pensamientos negativos incitan al yo a destruir a la conciencia. La horca de 50 codos representa la soberbia desmedida y el intento de ahogar al ser. Sin embargo, lo que el ego prepara para la conciencia terminará siendo su propia condena. Mensaje. Capítulo 6. 1. Aquella noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias de las cosas de los tiempos. Y las leyeron delante del rey. 2. Y se halló escrito que Mardoqueo había denunciado de Bitán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guarda de la puerta, que habían procurado meter mano en el rey Asuero. Develación. El rey, el espíritu, vela, no duerme. El libro de las memorias es el registro acásico donde están las obras del alma. El ser examina en la noche mística los méritos acumulados. La conciencia, Mardoqueo, vigila contra los traidores internos. 2 eunucos, símbolos de fuerzas degeneradas que intentan atentar contra el espíritu. El alma fiel denuncia los complots del ego contra la luz. Mensaje. 3. Y dijo el rey: «Qué honra y qué grandeza se hizo a Mardoqueo por esto», y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: «Nada se ha hecho con él». 4. Entonces dijo el rey: «¿Quién está en el patio?». Y Amán había venido al patio de afuera de la casa del rey para decir al rey que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Develación. Muchas veces la conciencia vigila, lucha y salva, pero no recibe reconocimiento. El espíritu mismo se pregunta por qué no se ha dado honor al alma que ha cumplido con su deber. Así es el drama interior. Mientras el espíritu decide premiar a la conciencia, el ego llega presuroso para pedir su destrucción. El patio externo representa el mundo de la ilusión, donde el yo trama contra el alma. Mensaje. 5. Y los servidores del rey le respondieron: «He aquí Amán está en el patio». Y el rey dijo: «Entre». 6. Entró, pues, Amán, y el rey le dijo: «¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey?». Y dijo Amán en su corazón: «¿A quién deseará el rey hacer honra más que a mí?». Develación. El ego siempre se encuentra rondando los atrios del ser, buscando imponer su voluntad. El espíritu, en su sabiduría, lo hace entrar para que, sin saberlo, ejecute el plan divino. El yo se cree el favorito, siempre centrado en sí mismo. La mente orgullosa se imagina digna de los honores divinos, desconociendo que la verdadera honra pertenece al alma fiel. Mensaje. 7. Y respondió Amán al rey: «Al varón cuya honra desea el rey». 8. Traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Develación. El yo comienza a dictar su propia exaltación, describiendo las glorias que anhela recibir. El ego codicia los atributos divinos: la vestidura de luz, el poder del verbo, caballo y la corona de sabiduría. Pero esas insignias solo corresponden a la conciencia victoriosa. Mensaje. 9. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. 10. Entonces el rey dijo a Amán: «Date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho». Develación. El yo pide exhibición y alabanza pública. Quiere reconocimiento externo, pero ignora que esos honores serán dados al alma vigilante, que permanece humilde en la puerta del rey. La justicia divina invierte el destino. Lo que el ego deseaba para sí es entregado a la conciencia. Así el ser honra al alma que persevera en la vigilancia interior. Mensaje. 11. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: «Así se hará al varón cuya honra desea el rey». 12. Después de esto Mardoqueo se volvió a la puerta del rey, y Amán se fue corriendo a su casa, enlutado y cubierta su cabeza. Develación. El ego, humillado, debe rendirse ante la conciencia.
Es obligado a reconocer públicamente la gloria del alma, demostrando que el poder real pertenece al ser, no al yo. La conciencia, tras recibir honores, vuelve humilde a su puesto de guardia. La puerta del corazón. El ego, en cambio, se retira cubierto de vergüenza, simbolizando la derrota interior. Mensaje. 13 Contó luego Amán a Ceres su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Y le dijeron sus sabios, y Ceres su mujer: si de la simiente de los judíos es el Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás. Antes caerás por cierto delante de él. 14 Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados, para hacer venir a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Develación. Las mismas fuerzas psíquicas reconocen que el ego no puede vencer a la conciencia auténtica. Una vez que el yo comienza a caer, su derrota es inevitable. La simiente judía es símbolo de la chispa divina en el alma. El destino se apresura. El yo es conducido hacia el banquete de la revelación, hacia el escenario donde será desenmascarado y juzgado. Mensaje. Capítulo 7. Vino, pues, el rey con Amán a beber con la reina Ester. 2 Y también el segundo día dijo el rey a Ester en el convite del vino: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y se te concederá. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Develación. El alma, Ester, reúne al espíritu y al adversario en un mismo lugar. El banquete del vino, símbolo de la transmutación. Allí se decide el destino del ego. El espíritu insiste, ofreciendo a la conciencia los misterios del reino. El segundo día representa la confirmación del sacrificio. La oportunidad de pedir la liberación definitiva frente al enemigo interno. Mensaje. 3 Entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. 4 Porque vendidos estamos yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y echados a perder. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, aunque el enemigo no compensara el daño al rey. Develación. El alma intercede no solo por sí misma, sino por toda la humanidad interior. Las partes del ser. Pedir por la vida es pedir la salvación de lo eterno que está en peligro de perecer en manos del ego. El alma reconoce que la humanidad interior está esclavizada y al borde de la perdición. No se trata ya de servidumbre, sino de aniquilación espiritual. El daño que causa el adversario es irreversible, pues destruye los valores del ser. Mensaje. 5 Y respondió el rey Asuero, y dijo a la reina Ester: ¿quién es, y dónde está, el que ha ensoberbecido su corazón para obrar así? 6 Entonces Ester dijo: el varón enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Develación. El espíritu indaga con justicia. ¿Quién osa levantar su orgullo contra lo divino? El yo engreído es el causante de la desgracia. El alma desenmascara al ego frente al espíritu. El traidor interno queda expuesto en toda su maldad. El yo, descubierto, tiembla ante la presencia del ser y de la conciencia. Mensaje. 7 Se levantó luego el rey del banquete del vino en su furor, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para procurar de la reina Ester por su vida, porque vio que se concluyó para él el mal de parte del rey. 8 Y volvió el rey del huerto del palacio al aposento del banquete del vino, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: también para forzar la reina, estando conmigo en casa. Cuando esta palabra salió de la boca del rey, el rostro de Amán fue cubierto. Develación. El espíritu se retira para que el ego experimente la angustia de su inminente caída. El yo, en su desesperación, pide clemencia a la conciencia, pero ya está sentenciado por la ley divina. El yo intenta poseer la conciencia, incluso en presencia del espíritu. Este atrevimiento simboliza el adulterio psicológico. El ego queriendo apropiarse del alma. Mas el juicio divino lo cubre de tinieblas. Mensaje. 9 Y dijo Arbona, uno de los eunucos de delante del rey: he aquí también la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey, está en casa de Amán. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. 10 Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho aparejar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Develación. La misma trampa que el yo prepara para la conciencia se convierte en su condena. La horca es el símbolo del karma. Toda acción vuelve contra quien la origina. El ego perece en su propio artificio. El espíritu se aquieta, pues la justicia ha sido cumplida. El traidor ha sido ajusticiado por la ley interior. Mensaje. Capítulo 8. 1 El mismo día dio el rey Asuero a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le declaró lo que era respecto de ella. 2 Y se quitó el rey su anillo que había vuelto a tomar de Amán, y lo dio a Mardoqueo.
Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Develación. El alma recibe las posesiones que antes estaban bajo el dominio del ego. Las energías y fuerzas desviadas ahora pasan a servir al ser. La conciencia, Mardoqueo, es reconocida como parte inseparable de la reina interior. El anillo es símbolo de poder y de la alianza divina. Lo que el ego había usurpado es entregado a la conciencia. Mardoqueo es puesto como señor sobre lo que antes dominaba el yo. Las pasiones y energías de la casa interna. Mensaje. 3. Volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo, y su designio que había formado contra los judíos. 4. Entonces extendió el rey a Esther la vara de oro, y Esther se levantó, y se puso en pie delante del rey. Develación. El alma pide que se deshaga no solo el ego mismo, sino también sus obras y designios. Las leyes kármicas deben revertir la condena que el yo había proyectado contra los valores del ser. El espíritu concede nuevamente gracia al alma. La vara de oro confirma el poder sacerdotal y la victoria sobre el adversario. Esther se yergue en pie. La conciencia triunfante ante la presencia del ser. Mensaje. 5. Y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si la cosa es recta delante del rey, y si yo soy buena en sus ojos, sea escrito para revocar las cartas del designio de Amán hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. 6. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Develación. La súplica de Esther simboliza el alma clamando a la divina ley para que se revierta el decreto de la muerte psicológica. Amán representa al ego, al yo pluralizado, que busca aniquilar la esencia. Pedir la revocación es rogar al íntimo que deshaga los decretos del karma cuando el arrepentimiento es sincero. La conciencia despierta no puede soportar ver la ruina del alma. El pueblo y la nación son las partículas del ser, las virtudes internas, que corren peligro bajo el asedio del yo psicológico. Mensaje. 7. Y respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. 8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque la escritura que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no es para revocarla. Develación. El rey, el íntimo, entrega al alma, Esther, los bienes del ego muerto. Amán colgado en la horca es el símbolo de la aniquilación de un yo específico, colgado en el madero de la justicia. El ego se destruye porque intentó matar a las virtudes del alma. El anillo del rey es el sello del logos, la verdad eterna. Lo que se escribe en nombre del ser se vuelve ley. Así, el alma y la conciencia tienen poder para decretar dentro de la ley, cuando están en unión con el íntimo. Mensaje. 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a 23 del mismo, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos, y a los príncipes, y a los capitanes, y a los príncipes de las provincias que había desde la India hasta la Etiopía, 127 provincias. A cada provincia según su escribir, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. 10. Y escribió en nombre del rey Asuero, y selló con el anillo del rey, y envió las cartas por correos de a caballo. Caballeros en mulos hijos de yeguas. Develación. El mes tercero alude a la tercera fuerza, al Espíritu Santo, que ejecuta las órdenes del ser. Las 127 provincias representan la totalidad del microcosmos hombre, con todos sus centros y niveles de expresión. El mensaje divino debe llegar a cada rincón de la psiquis en su propio lenguaje. El envío de cartas simboliza la vibración de los mantras y decretos divinos transmitidos a través de los vehículos internos. Los caballos y mulos son los cuerpos anímicos que llevan la voluntad del ser a todos los rincones del alma. Mensaje. 11. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, que se juntasen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, y matar, y acabar con todo ejército de pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y que los saqueasen. 12. En un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Develación. El ser concede al alma el derecho de defenderse contra los ejércitos del ego. Es la lucha interior contra las legiones de yoes que atacan a la conciencia. Destruir a los enemigos internos equivale a la muerte mística, al despojo de los defectos que esclavizan el alma. El día señalado es el instante de la revolución íntima, el 13 como número de muerte y transformación. Adar simboliza el cierre de un ciclo kármico y el nacimiento de un nuevo estado del alma. Mensaje. 13. La copia de la escritura que había de darse por ley en cada provincia, para que fuese manifiesta a todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen apercibidos para aquel día, para vengarse de sus enemigos.
14 Los correos pues, cabalgando en mulos salieron apresurados y constreñidos por el mandamiento del rey, y la ley fue dada en Susa capital del reino. Develación. El alma debe estar vigilante y preparada para la batalla interior, pues la lucha contra el ego requiere alerta percepción. La venganza es el triunfo de la conciencia sobre las tinieblas psicológicas. La rapidez de los correos significa la urgencia de la gran obra. El mandamiento del rey es la ley divina que se manifiesta primero en Susa, la capital. El corazón, centro de gobierno del hombre interior. Mensaje. 15 Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de cárdeno y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susa se alegró y regocijó. 16 Los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Develación. Mardoqueo, el iniciado, recibe las vestiduras de gloria. El cárdeno y el blanco son pureza y sacrificio. La corona de oro es la sabiduría solar. El lino y púrpura son la realeza espiritual. La ciudad que se alegra es la conciencia, regocijándose por la victoria sobre el ego. La victoria interna trae iluminación, júbilo y dignidad del alma. Cuando la esencia vence al ego, florece la luz de la conciencia y el ser es honrado dentro de nosotros mismos. Mensaje. 17 Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Develación. El mandamiento del rey simboliza la fuerza de la ley del ser que, cuando es comprendida, llena al alma de gozo. La alegría no es mundana, es la dicha de quien ha vencido al ego. El temor que cae sobre los pueblos son las vibraciones de la luz interior que obliga a las fuerzas tenebrosas a someterse. Hacerse judío aquí significa volverse interiormente hacia la alianza, hacia la fidelidad al Dios íntimo. Mensaje. Capítulo 9. 1 Y en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 del mismo, donde llegó el mandamiento del rey y su ley, para que se pusiera por obra, el mismo día en que esperaban los enemigos de los judíos enseñorearse de ellos, fue lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. 2 Los judíos se juntaron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero, para meter mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie se puso delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Develación. El mes de Adar es el tiempo kármico en que la ley actúa con rigor. El 13 representa la muerte mística, la aniquilación del yo psicológico. Los enemigos esperaban enseñorearse, es decir, el ego siempre quiere dominar la conciencia, pero ocurre lo contrario. La esencia, simbolizada en los judíos, toma el dominio sobre los agregados psíquicos que la odian. La unión de los judíos en todas las provincias es la integración de las partes del ser trabajando en conjunto. Nadie pudo oponerse porque cuando la luz se manifiesta con poder, las sombras se disuelven. Ese temor es reverencia ante la majestad del íntimo. Mensaje. 3 Y todos los príncipes de las provincias, y los virreyes, y capitanes, y oficiales del rey, ensalzaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. 4 Porque Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias, pues el varón Mardoqueo iba engrandeciéndose. Develación. Los príncipes y oficiales son las jerarquías internas que reconocen al ser. Mardoqueo, como símbolo del maestro interno, impone respeto y fuerza. Su luz hace que hasta las potencias auxiliares de la psique se inclinen ante la obra. El maestro interior, Mardoqueo, es exaltado en la casa del rey, es decir, en la morada del espíritu. Su fama se extiende porque la obra del ser repercute en todos los rincones del alma. La grandeza es el crecimiento de la conciencia despierta. Mensaje. 5 E hirieron los judíos a todos sus enemigos con plaga de espada, y de mortandad, y de perdición. E hicieron en sus enemigos a su voluntad. 6 Y en Susa capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Develación. La espada es el filo de la voluntad consciente y del verbo afilado en la transmutación. Los enemigos muertos son los defectos aniquilados en la fragua ardiente. Se cumple la voluntad del ser, que es destruir al ego. Susa, la capital, representa el centro mismo de la psique. 500 indica obra completa en el pentagrama esotérico. Es la victoria en el corazón del trabajo interior. Mensaje. 7 Mataron entonces a Parsandata, y a Dalfón, y a Aspata. 8 Y a Porata, y a Adalía, y a Aridata. 9 Y a Parmasta, y a Arisai, y a Aridai, y a Baizata. Develación. Estos 10 nombres representan los 10 aspectos demoníacos del ego, los 10 contrarios de los 10 mandamientos. Son las fuerzas oscuras de Amán, el agregado psicológico más perverso, que deben morir para que viva la luz. Mensaje. 10 hijos de Amán hijo de Amedata, enemigo de los judíos.
mas en el despojo no metieron su mano. 11. El mismo día vino la cuenta de los muertos en Susa, capital del reino, delante del rey. Develación. Los 10 hijos de Amán son 10 raíces fundamentales del yo pluralizado. No tomaron despojo porque el iniciado no se apropia de las energías liberadas, sino que las entrega al ser. El botín es del espíritu, no del ego. La cuenta de los muertos es el balance kármico. Las cuentas claras que se rinden ante el rey, el íntimo. Allí se registra la eliminación de los defectos. Mensaje. 12. Y dijo el rey a la reina Esther. En Susa, capital del reino, los judíos han matado y destruido a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición, y te será concedida? ¿Y qué más es tu demanda, y será hecho? 13. Y respondió Esther. Si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. 14. Y mandó el rey que se hiciese así, y fue dada por ley en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Develación. El rey, el ser, reconoce la magnitud del trabajo en la capital, en lo íntimo del alma. Pregunta a Esther, la conciencia iluminada, ¿qué más desea? Así el ser concede más luz a la esencia según sus méritos en el trabajo. Esther pide continuar la obra. La lucha no termina en un día. El mañana es símbolo del proceso continuo de muerte del ego. Colgar en la horca a los 10 hijos de Amán es condenar públicamente a muerte a los 10 defectos principales para que no tengan resurrección en el alma. El ser confirma la sentencia. La ley interna establece que esos 10 demonios del deseo deben ser ejecutados en la horca de la justicia cósmica. Así la psique queda libre para que reine el espíritu. Mensaje. 15. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres. Mas en el despojo no metieron su mano. 16. Y los otros judíos que estaban en las provincias del rey también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y tuvieron reposo de sus enemigos y mataron de sus enemigos 75.000. Mas en el despojo no metieron su mano. Develación. El número 300 alude al rigor de la letra E, sin el fuego divino que consume a los egos. Nuevamente se recalca que no tomaron del despojo, porque la energía liberada por la muerte del yo no debe ser apropiada por la personalidad, sino entregada al ser. El número 75.000 es simbólico. 7 representa la ley, 5 la pentalfa, el hombre, y 1000 la plenitud. Indica la obra total del hombre bajo la ley, exterminando multiplicidad de egos. El reposo es la paz que se obtiene cuando la conciencia se libera. Mensaje. 17 En el día 13 del mes de Adar fue esto, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. 18 Más los judíos que estaban en Susa se juntaron en el 13 y en el 14 del mismo mes, y al 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Develación. El 13 vuelve a marcar la muerte mística, y el 14 la liberación que sigue a la eliminación del yo. El banquete es celebración interna. El alma se alimenta con la luz del ser cuando muere un defecto. El 15 es número de alquimia. 1. La unidad, más 5, la estrella flamígera, unidos en el trabajo con las aguas sexuales. La alegría aquí es la dicha de la transmutación que continúa después de la muerte del ego. Mensaje. 19 Por tanto los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, y buen día, y de enviar porciones cada uno a su vecino. 20 Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes. Develación. Los que habitan sin muros son las partes del alma menos protegidas, las virtudes más sencillas, que también participan del gozo espiritual. Compartir porciones con el prójimo es el símbolo de la fraternidad y de la caridad, el amor consciente que distribuye la luz. Mardoqueo, el maestro interno, establece la enseñanza escrita, la transmisión gnóstica que llega a todas las partes del ser y a todos los niveles de la psique, cercanos y distantes. Mensaje. 21 Constituyéndoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo, cada año, 22 por aquellos días en que los judíos tuvieron reposo de sus enemigos, y el mes que se les fue tornado de tristeza en alegría y de luto en día bueno. Que los hiciesen días de banquete y de gozo, y de enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Develación. El 14 y el 15 como fechas sagradas simbolizan el doble proceso de muerte y resurrección interior. Que se celebre cada año significa que este trabajo es cíclico, repetido en cada iniciación. El mes transformado de luto en gozo es la transmutación alquímica. El dolor del sacrificio del yo se vuelve júbilo espiritual. Las dádivas a los pobres son las obras de amor hacia las almas necesitadas, tanto internas como externas. Mensaje.
23 Y los judíos aceptaron y comenzaron a hacer lo que les escribió Mardoqueo. 24 Porque Amán hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, había ideado contra los judíos para destruirlos, y echó pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y echarlos a perder. Develación. El alma acepta la disciplina del ser y la pone en práctica. La obediencia consciente a la ley es indispensable para la liberación. Amán representa el ego que busca siempre destruir la conciencia. Echar pur, lanzar suertes, es la fatalidad del destino mecánico y kármico que busca arrastrar al alma hacia la perdición. Mensaje. 25 Más cuando ella vino a la presencia del rey, él ordenó por escrito. El perverso designio que aquel trazó contra los judíos recaiga sobre su cabeza, y cuélguenlo a él y a sus hijos en la horca. 26 Por esto llamaron a estos días Purim, del nombre Pur. Por todas las palabras pues de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llegó a su noticia, develación. La conciencia, Esther, intercede ante el rey, el ser. La ley del karma revierte los planes del ego. Lo que Elío prepara contra el alma termina siendo su propia destrucción. La horca es la justicia inexorable que mata a los defectos. Purín simboliza la fiesta de la inversión. La suerte del ego se revierte en suerte de la conciencia. Es el triunfo del ser sobre el azar mecánico. La carta escrita es la enseñanza gnóstica que testimonia esta gran victoria interior. Mensaje. 27 Establecieron y tomaron los judíos sobre sí, y sobre su simiente, y sobre todos los allegados a ellos, y no será traspasado, el celebrar estos 2 días según está escrito en orden a ellos, y conforme a su tiempo cada año. 28 Y que estos 2 días serían en memoria, y celebrados en todas las naciones, y familias, y provincias, y ciudades. Estos días de Purim no pasarán de entre los judíos, y la memoria de ellos no cesará de su simiente. Develación. El compromiso de los judíos es el pacto de la conciencia con el ser. Se establece no solo para ellos, sino para su simiente. Las virtudes nacientes dentro del alma. Lo escrito cada año significa que el trabajo espiritual es cíclico y debe renovarse constantemente. La memoria de Purim es la perpetua recordación de que el ego debe morir y que la conciencia debe triunfar. Todas las naciones indica que la enseñanza es universal, no limitada a un pueblo externo. La simiente que no olvida es la esencia que mantiene viva la gnosis. Mensaje. 29 Y la reina Esther hija de Abihail y Mardoqueo judío escribieron con toda autoridad para confirmar esta segunda carta de Purim. 30 Y envió Mardoqueo cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad. Develación. Esther, la conciencia iluminada, y Mardoqueo, el maestro íntimo, sellan con autoridad el mandato espiritual. La segunda carta alude al testimonio reiterado de que la enseñanza debe aplicarse en todos los planos del ser. El número 127 es cabalístico. 1. La unidad divina. 2. La dualidad. 7. La ley. Es el ser manifestándose en todos los rincones de la psique. Las palabras de paz y verdad son las vibraciones de la doctrina auténtica que armonizan al alma. Mensaje. 31 Para confirmar estos días del Purim en sus tiempos señalados, según les había constituido Mardoqueo judío y la reina Esther, y como habían ellos tomado sobre sí y sobre su simiente las palabras de los ayunos y de su clamor. 32 Y el mandamiento de Esther confirmó estas palabras del Purim, y fue escrito en el libro. Develación. Purim se confirma con ayuno y clamor, es decir, con sacrificio y oración. El ayuno representa la renuncia a los placeres del ego, y el clamor es el llamado ardiente de la conciencia al espíritu. El mandamiento de Esther es la voz de la conciencia. Quedó escrito en el libro, o sea, inscrito en los registros acásicos del alma, como memoria perenne de la victoria interior. Mensaje. Capítulo 10. 1 Y el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y las islas del mar. 2 Y toda la obra de su fortaleza, y de su valor, y la declaración de la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Media y de Persia? 3 Porque Mardoqueo judío fue segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y aceptó a la multitud de sus hermanos, procurando el bien de su pueblo, y hablando paz para toda su simiente. Develación. El tributo que imponen el rey es el pago del karma. Todo lo creado en la tierra, la personalidad, y en las islas del mar, las emociones y pensamientos aislados, está sujeto a la ley del Eterno. La obra de Mardoqueo, exaltada por el rey, es la victoria del ser sobre la materia. Los anales representan las memorias universales donde quedan registradas las obras del espíritu. Mardoqueo es el maestro interior, segundo después del rey, pues el ser supremo es único. Su grandeza es reconocida por la conciencia colectiva del alma. Hablar paz a su simiente significa transmitir armonía a las virtudes nacientes en el iniciado.